¿Por qué aceptó esto? Julio, bueno, la verdad, uno siempre sueña con algún día tener la posibilidad de ser ministro porque esos son los cargos en un estado como el nuestro, donde el Poder Ejecutivo es el dominante, son los cargos donde sí se pueden hacer algunas cosas, nunca todo lo que uno quiere, pero algunos de los sueños que uno tiene, sí es mucho más fácil hacerlo realidad desde el Ejecutivo. Como yo me he interesado siempre por los temas económicos, pues obviamente el Ministerio de Hacienda era digamos, un objetivo que hubiese querido cumplir probablemente antes, no ahora que estoy ya pues mucho mayor. Pero bueno, Dios me puso aquí y yo soy un hombre de fe y por lo tanto pues creo que si Dios piensa que yo puedo ser útil en este momento tan difícil, tan supremamente difícil, pues tengo que estar a la altura de las circunstancias. Ministro, en campaña se dicen muchas cosas, unas que se pueden hacer, otras que se quieren hacer, pero luego no se pueden hacer. Aquí ha habido un gasto desbordado de la cosa pública, la contratación que registró el DANE, es decir, la oficina del propio gobierno, es que en el mes de mayo, o sea, en el mes preelectoral, se firmaron más de 400.000 contratos. Obviamente el presidente electo ha sido enfático en que hay que ajustar el tamaño del Estado y hay que recortar muchísimo. Pero mucha gente se pregunta, recortar, no sé, 500.000, 600.000 empleos, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué hueco en la economía deja el desempleo de 500.000 de personas, ministro? Julio, sí, a ver, es muy cierto que en el tema de contratación, sobre todo de contratación de temporales, se han cometido todos los excesos posibles. Eso es bastante evidente. Lo dice la Contraloría General de la República en un informe. Dice que en el mes de enero, que fue el mes, digamos, antes de la Ley de Garantías, se firmaron contratos por más de 523.000 contratos. Eso en 30 días demuestra que el gobierno saliente no es eficiente para gobernar, pero sí es muy eficiente para contratar. Usted menciona otro número de contratos ya en periodos más recientes. La información que nos llega de manera informal por diversos canales es que siguen contratando, gastando, tratando de comprometer todos los recursos, a pesar de que ellos mismos sacaron un decreto en el cual se congelaba el gasto. Entonces, la verdad sí, la situación sigue desbordada. El gobierno parece que no tiene límites en su capacidad de gasto y eso es muy, muy preocupante. Déjeme darle una sola cifra. Entre enero y abril, estas son cifras del Ministerio de Hacienda, en promedio, el Estado se gastó 40 billones de pesos mensuales y recibió durante ese mismo periodo 28 billones de pesos mensuales. Imagínense una familia que recibe 28 y gasta 40. Pues quiere decir que tiene un déficit mensual de 12. En este caso, son 12 billones de pesos. En ese mismo periodo, el gobierno pagó 31 billones de pesos en intereses. O sea, aquí hay un fenómeno de desbordamiento del gasto que no tiene probablemente precedente en la historia y por eso pues el déficit fiscal no es como dice el gobierno, sino como lo estamos estimando nosotros, más bien alrededor del 7,5% del PIB. Eso tampoco tiene precedente en la historia de Colombia, ni siquiera en periodo de pandemia. Sí, señor ministro, hay un modelo que muchos toman como referencia y del cual habló de hecho el presidente electo, que es el modelo Milei, el modelo de la motosierra, y en este propósito de hacer ese recorte por alrededor de 60 billones de pesos. Hoy en el Estado hay unos 19 ministerios y muchas otras entidades que ustedes van a entrar a evaluar pues la conveniencia, el costo y demás. ¿Qué tan agresivo va a ser ese recorte de entidades? Ustedes ya han presupuestado, por supuesto, tienen que llegar primero a revisar más en detalle, pero estaremos hablando de pasar de 19 ministerios a ¿cuántos? ¿Qué tan agresivo es ese recorte? Sí, a ver, el tema del tamaño del Estado
en su conjunto es un tema complejísimo. Por ejemplo, fusionar ministerios. Los ministerios fueron creados por ley, por lo tanto esa no es una decisión que se pueda tomar desde el Poder Ejecutivo, se necesitan leyes para poder hacer esas funciones. Yo sí creo que es evidente, es absolutamente evidente que Colombia no tiene cómo financiar 19 ministerios y que tenemos que hacer un esfuerzo de racionalizar el tamaño del Estado. Le voy a dar un ejemplo. Este gobierno que tanto habla del gasto social y de los subsidios, se gastó 2.8 billones de pesos en el Ministerio de la Igualdad. Y yo sí quisiera que algunos de ustedes que están tan enterados de las cosas me digan qué fue lo que hizo el Ministerio de la Igualdad. Siempre que se habla de algún tipo de gasto público, el gobierno dice con eso podríamos haber atendido a los pobres en el Chocó. Pues ellos se gastaron 2.8 billones de pesos en darse el lujo de tener un ministerio que nunca cumplió una función, en el cual creo que hubo 3 o 4 ministros, y hoy en día pues lo están liquidando. Eso me parece a mí que demuestra hasta qué punto hemos llegado en el despilfarro del dinero público. Yo quiero decir aquí una frase porque quiero que los colombianos me escuchen. No existe dinero público. El dinero que tiene el Estado es un dinero que sudaron los colombianos para pagar impuestos. Y por lo tanto ese dinero, que es producto del esfuerzo de los colombianos, tiene que administrarse no solo con prudencia, sino con muchísimo rigor. Entonces gastarse la plata del Estado, la plata del gobierno, del presupuesto nacional, es desconocer que esa plata la sudaron los colombianos para poder atender los impuestos. Entonces yo creo que si empezamos a cambiar la narrativa, como dicen ellos, si empezamos a decirle a la gente que la plata tiene que cuidarse, hay muchas cosas que podemos hacer. Y sobre el tema en eso no me quiero extender más, sobre el tema de la reforma del Estado. Sí vamos a reducir ministerios, yo no me puedo comprometer en cuántos, antes de este aumento de los ministerios, que además es anterior, ¿no? En los otros gobiernos también se aumentaron los ministerios, no es solo en este gobierno. Que deberíamos volver por lo menos a lo que teníamos antes, que era 13 ministerios. Nosotros teníamos 13, que ya era grande para ¿Y el tamaño de la pero economía alguno de colombiana los ya es que hoy grande. ya no está el Ministerio de la Igualdad, ¿alguno le suena de los que está sobrando? Yo la verdad no estoy trabajando en ese tema hoy por hoy. Yo tengo una prioridad absoluta, que es el 7 de agosto producir un decreto de congelamiento del gasto público que se cumpla. Porque es que el gobierno emitió un decreto, pero lo está violando todos los días. Nosotros sí vamos a hacer un decreto que se cumpla, vamos a trazar una línea, porque no podemos seguir gastando. No lo podemos hacer. Los colombianos 4 años de parranda y ahora pues viene el guayabo, y yo lamentablemente soy el ministro del guayabo, y yo tengo que decir la verdad. Yo no puedo hacer esta función si no le digo a los colombianos lo que tenemos delante. El tema fiscal es uno de ellos, pero tenemos otros, ¿no? Otros igualmente graves. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la crisis energética. Sin energía no hay economía. Entonces, este gobierno postergó las inversiones en el sector de energía porque no le gustan los temas de energía, porque la energía contamina y daña el medio ambiente, y hoy en día pues hay 52 millones de colombianos que corren con el riesgo de quedarse sin electricidad en los meses donde el fenómeno del Niño sea más agudo.